estamos hablando, ya lo presento, ¿no? Un patrimonio muy concreto, patrimonio defensivo, eso da un poco de repelús, ¿no? Porque está asociado con un concepto que es la guerra, ¿no? Al final la guerra, por desgracia, yo creo que es uno de los conceptos de más actualidad en este momento y que conecta al final no conecta con otra cosa más que con el dolor y la tragedia, ¿no? Y entonces al final yo puedo entender, no puedo plantear aquí teorías psicológicas, que no es mi especialidad, ¿no? Además yo creo que os interesará poco lo que yo pueda pensar, ¿no? A nivel psicológico y de soluciones para esto, ¿no? De terapias para el dolor, ¿no? Y la tragedia. Bueno, parece que uno de los recursos, ¿no? que el ser humano ha tenido, ¿no? Para superar estas situaciones es el tiempo, ¿no? El tiempo y con el tiempo a veces el olvido, ¿no? El olvido acaba siendo una ayuda, En este caso a nosotros no nos beneficia, ¿no? En este caso el patrimonio arquitectónico no nos beneficia, pero es una realidad, no quiero recriminar, ¿no? Este olvido que se puede producir. Claro, pasa mucho tiempo y estas cosas desaparecen, ¿no? Realmente es un debate en la teoría del patrimonio, ¿no? La idea de la cicatriz, ¿no? La idea de la cicatriz. Si fuéramos muy ruskinianos, ¿no? Esa idea de respetar, ¿no? Todo, ¿no? Porque todo es historia, pues nos quedaríamos con las cicatrices, ¿no? Pero esa cicatriz que nos hacemos, ¿no? Rápidamente yo creo que hoy todo el mundo parece que se la arregla, ¿no? Y se la tapa. En ese terreno estamos, ¿no? La verdad que es un terreno incómodo. Yo me gustaría llevarlo a esa idea, ¿no? Del reino mágico, ¿no? Que sugiere otras cosas y lo trato en clave contemporánea, ¿no? El reino mágico parece que sugiere algo positivo. No es inventado por nosotros, es un concepto que viene de uno de los vamos a decir, de los teóricos, de los protagonistas importantes de aquel contexto, y concretamente desde la visión carlista, ¿no? de los continentes carlistas, que es Wilhelm von Raden, no sé si lo pronunciaré bien, ¿no? Que es un prusiano romántico, joven, que se viene aquí a hacer la guerra por unos ideales, ¿no? Realmente, esto de lo que va, sintetizándolo mucho, ¿no? Esto va de romanticismo, hay mucho de romántico aquí, esto va de mito, porque en el momento que opera el olvido, y muchos han contribuido a ello, las mismas fuentes de la época, las mismas fuentes en el contexto bélico, lo estamos viviendo ahora en este momento, ¿no? Cómo se juega a la confusión, ¿no? A la desinformación, sería la otra palabra, ¿no? En aquel momento también, en el transcurso del contexto bélico, nos remitimos a fuentes de la época, principalmente los boletines provinciales, cuando te están diciendo, los carlistas se están construyendo en tal sitio, ¿no? Y decimos, muy bien, aquí ya tenemos un sitio para rascar, a ver si encontramos algo. Pero es verdad lo que están diciendo, lo tienen claro, es que han ido ahí a verlo. Se lo ha contado un arriero que viene de allí, cómo han recibido esa información, ¿no? Bueno, todo eso hay que validarlo, o sea que no está muy claro. Luego está la otra desinformación, que la que comentaba, ¿no? La del trauma y la del olvido, el paso del tiempo, y cosas que es verdad no queremos recordar. Yo estoy diciendo, bueno, en estas cuestiones está bien, yo creo, lo de la memoria, no debemos olvidar estas cuestiones, y precisamente en el siglo XIX hay muchas cosas que justifican, ¿no? Determinados conflictos que podemos tener en este momento. Uno de estos es el conflicto carlista. Me estoy enredando mucho, pero bueno, para mí es importante, ¿no? Esta cuestión de un patrimonio vinculado con la guerra. A mí me interesa también destacar, casi es como una conclusión, que es un patrimonio muy singular. Uno está esperando, yo tengo una cierta trayectoria en investigación, en fortificación, pero más concreta en patrimonio moderno, fortificación abaluartada, y bueno, cuando conocí a Virginia nos pusimos con este tema del patrimonio carlista, precisamente, por ver luego en todo caso, precisamente a raíz de Requena, de una localidad de Requena, que concretamente es Liberal, en la que detectamos, bueno, pues que ahí había datos, ¿no? Había datos que se sostenían, ¿no? Un poco la cultura popular. Ojo, cuando me refiero a esto, ¿no? Al desconocimiento, a una cierta ignorancia de datos, no me estoy refiriendo a los especialistas, ¿no? Incluso no me estoy refiriendo a determinados historiadores locales que tienen un gran valor, ¿no? Porque casi como diletantes, ¿no? Son los que precisamente son la punta de lanza, ¿no? de estas investigaciones. Pero pongo como ejemplo el caso de Pío Baroja, ¿no? Que precisamente siguiendo una estilo parecida a la que hemos seguido a nosotros, en su caso en el año 1935, estamos en plena república, se propone seguir la estela del general Gómez, ¿no? de uno de los generales carlistas que inició una expedición por toda España, ¿no? En aquel periodo yo me estoy siguiendo, no lo he dicho, a la Primera Guerra Carlista. Siguiendo la estela de Gómez, pues bueno, iba publicando unos episodios de lo que se iba encontrando en el diario La Estampa, ¿no? Y concretamente cuando se acercaba a las proximidades de Utiel, no sabía deciros exactamente, sí, los alrededores de Utiel,
bueno, pues se encuentra preguntando a la gente, preguntando haciendo el lugar, oye, ¿qué sabéis, ¿no?, de la guerra carlista? Estamos hablando a principios del siglo. Y gente que había vivido, estos ancianos habían vivido el último conflicto. Sabemos que en función del territorio hay sucesivos conflictos carlistas, ¿no? La primera, segunda, según algunos, ¿no?, Guerra del Matinés, y tercera guerra carlista a final del siglo XIX, ¿no? Pero gente que había vivido el último conflicto carlista confundía personajes, ¿no? Confundía Cabrera con Cucara, que pertenecen a conflictos diferentes, ¿no? Se dio cuenta que operaba, ¿no? No olvido, realmente Pío Baroja estaba tratando de rescatar, ¿no?, esa historia. Y entonces, yo me pregunto, en el siglo XIX, ¿no?, se han hecho, obviamente, desde la historia, investigaciones, ¿no?, pero a nosotros nos pasó en Requena, ¿no?, que de repente nos decían, me refiero a que no a especialistas, claro que el archivero municipal, ¿no?, que los hemos contactado, conocía los datos, ¿no?, gente lo conoce, pero nos decía, bueno, ahí en el paraje de las Troneras se han hecho un jardincito que la verdad es que, bueno, había que analizar ese jardín, bueno, un espacio, ¿no?, un espacio acondicionado. Esto hacía tiempo, estoy hablando cuando iniciamos esto, y nosotros, Virginia y yo, que estábamos con una cierta sensibilidad por el tema de lo que suena, ¿no?, a patrimonio fortificado, las Troneras, pero ¿qué es eso de las Troneras, no? No, ahí al lado de la calle del Pozo. La calle del Pozo, la etimología, ¿no? La etimología nos despertaba, ¿no?, determinadas inquietudes. Al final, de las Troneras, es que ahí estuvo emplazada la batería de Isabel II, una batería clave, ¿no?, en la defensa de la Requena, en el momento del ataque de Cabrera, ¿no? Nadie sabía, ¿no?, por qué se le denominaban las Troneras. A la gente que preguntaba, está hablando de gente de la calle que no tiene por qué saber, gente me ha pasado mucho tiempo, ¿no?, pero es curioso, ¿no? Yo creo que el caballo de batalla está ahí, ¿no? No solo que los especialistas conozcamos esto, ¿no?, que la gente se va sensibilizando y conociendo determinados datos, ¿no? En Requena nos pasó con muchas cosas, ¿no? El tema de la calle del Pozo no lo matizaron, pues era el pozo, ahí estaba el Pozo de la Nieve, un elemento que era fundamental, ¿no?, para el mantenimiento de los alimentos en todas las localidades, ¿no? Pero nos asociaban muchas cosas, ¿no?, encontramos ahí en Requena. Bueno, y nos metimos con Requena, casi empieza por el final, ¿no? Pero es que el final fue el principio, empezar por el estudio de caso, un caso particular. El caso de Requena nos hizo encontrar muchas cosas, ¿no? Dijimos, oye, este tema es bonito, nos aproximamos con él y decidimos extenderlo a la escala territorial, ¿no? Decir, bueno, por lo mismo que está sucediendo en Requena, puede suceder en el territorio, ¿no? Voy a pasar, y así. Ahí tenemos unos ejemplos, ¿no?, por poner algún ejemplo, de alguna imagen, que si no solo hablo yo, ¿no? Fijaos, son cuestiones de la sutileza de esto que estamos viendo. Esto no existe ya. En el tiempo, desde que lo fotografiamos hasta ahora, ya no existe. Alguien lo ha tapado, ¿no?, con un enfoscado común. Pero esto dice muchas cosas. Esto casi para mí resume todo. Me dice, hombre, tampoco es esto, ¿no?, de lo que nos vas a hablar. Es que es un patrimonio muy singular, ¿no? Es un patrimonio de circunstancias, de precariedad, ¿no? La guerra carlista, concretamente la primera guerra carlista, especialmente en el contexto al que me estoy refiriendo, este territorio, ¿no?, el territorio de la guerra del maestrazgo, muy precaria, ¿no?, en muy pocas condiciones. Todo el tema de lo que es materia arquitectónica se hace con lo que se tiene y a toda velocidad, ¿no? ¿Objetivo cuál es? Oye, que hay un hueco y hay que taparlo, que nos van a atacar, ¿eh? Y lo que tenemos que hacer es una espillera. Estamos como volviendo a la Edad Media, ¿no? Esto yo voy a tener una cita, me la he saltado, no estoy siguiendo para nada el guión, pero bueno, hago estas cosas y eso repercutirá en el tiempo, espero que no, ¿eh? Pero traía una cita que a nosotros nos gusta mucho, que es asociada con el concepto del reino, ¿no?, este territorio, que en otro lado de un territorio es que hay un límite, ¿no?, que podemos reconocer, ya decía yo que está el territorio de la España vaciada. Una cita de Pérez Galdós, de sus episodios nacionales, que habla de estas campañas de maestrazgo, y el presidente habla de llegar, ¿no?, de llegar a un territorio. Dice, cuando se llega a ese territorio, ¿no?, dice literalmente, lo tengo que leer porque si no, no tengo esa mente prodigiosa, ¿no?, para retenerlo, ¿no? Todo le anunciaba la entrada en el reino de lo excepcional. El reino, bueno, aparece el concepto de reino, por eso lo hemos utilizado, ¿no? Un reino de lo excepcional, habla. Y maravilloso. Qué términos, ¿no?, para lo que estamos hablando, ¿eh? Nada era ya común y vulgar. Personas y cosas traían la impresión de un mundo trágico, el cuño de una poesía ruda y libre, emancipada de toda regla. Uno lee esto y dice, bueno, ¿qué pasaba ahí, no? Luego, en otra cita, otro personaje decía, ha resucitado en el país, en ese territorio, la Edad Media. Tan bien acomodada su naturaleza bravía, a la rudeza de sus habitantes y a la muchedumbre de castillos, monasterios y santuarios que por todas partes se ven. Esto me interesa.
porque claro, es que este patrimonio que no vemos, este patrimonio defensivo, lo que está haciendo es utilizar todos los elementos a su alcance, todos los elementos arquitectónicos a su alcance, ¿no? Y a mí lo que me parece apasionante de esto, claro, me quiero huir del tema de lo militar, ¿no? Porque realmente aquí lo que sucede es que estamos hablando de monasterios, estamos hablando de panteones, estamos hablando de calvarios, estamos hablando de todo el territorio, incluso de las molas. Todo forma parte de la estructura fortificada del reino de Cabrera. Y como tal hay que considerarlo. No me vale decir, no, aquí tenemos unas pillares, no, hay que entender, ¿no? Ese complejo defensivo que es prodigioso, y cuando uno piensa, ¿no? Decimos, no, es que estamos retrotrayéndonos a las técnicas, ¿no? Constructivas, a planteamientos que podrían responder a la Edad Media, no, son muy novedosos, están recogiendo los planteamientos más novedosos de la forma de hacer la guerra, que se han puesto en práctica, ¿no? Y se han demostrado en la guerra de independencia precedente, ¿no? Esa guerra de guerrillas, ¿no? De movimientos, de construcciones de campaña. Construcciones de campaña me refiero a construcciones provisionales, en tierra si es posible. Claro, estamos hablando de una construcción efímera muy operativa, de la que quedan rastros, pero que claro, no ponemos en valor. Continúa Pregaldos y dice, prepárese usted si persiste en penetrar en el país a ver milagros, hazañas, casos inauditos de santidad o sortilegio, brujas, duendes, apariciones, subterráneos que empiezan en un castillo y acaban en un monasterio a 7 leguas de distancia. Verá usted hombres feroces, hombres heroicos, mujeres endemoniadas o angelicadas. No sigo porque si no nos perdemos montes, barrancos, ¿no? ¿Qué está sugiriendo? Esto es romántico, esto es muy romántico, es de Galdós, está al final del siglo, y hablando en términos románticos, ¿no? Pero es verdad que nos ha contagiado. Y es verdad que os animo, yo creo que sí que lo habéis experimentado, ¿no? Os animo, ¿no? A adentraros, ¿no? En este territorio con esta visión. En el territorio de Cabrera. Es verdad que lo estoy personalizando en un personaje que también tiene mucho de romántico. Ojo a las versiones, a punto de vista. Al mismo tiempo, un personaje bastante endiablado, ¿no? por determinadas versiones, ¿no? Y que genera terror. Pero bueno, habrá que sopesar, ¿no? Las versiones de este personaje, un personaje que al final es el que define, ¿no? este reino, acaba definiendo este reino y su estrategia para resistir a los ejércitos liberales hasta el final, ¿no? Hasta el final en el territorio. Bien, yo digo romanticismo, mito, porque es verdad. ¿Cuánto hay de mito en esta idea de un territorio, de un reino? ¿Cuánto hay de mito? Yo cuando hablo de mito me refiero a algo que existe, que no sabemos, suena creíble, pero ¿existió o no existió? ¿Por qué le damos credibilidad? Porque alguien nos lo cuenta, pero ¿es real esto o no es real? Hasta ahora para mí era un mito, como Cabrera no deja de ser un mito. No deja de ser un mito, es un personaje obviamente engrandecido. Lo que hace von Raden con su pseudobiografía, ¿no? de Cabrera es construir una especie de mito, ¿no? para ganarse adeptos a la causa en el contexto internacional, ¿no? Realmente se construyen mitos, se están construyendo mitos. Pasa lo mismo con la arquitectura, ¿no? Con este territorio fortificado es un mito. Yo tengo mis dudas, ¿no? Podemos en el turno de preguntas decir, bueno, ¿hasta qué punto es un mito, ¿no? Hemos detectado, ¿no? Hemos llegado a detectar, estamos hablando de 78 localidades en las que hemos detectado patrimonio. En total, más o menos alrededor, es decir, a grosso modo, alrededor de 250 elementos que hemos registrado, que las fuentes indican que se están transformando y que están aquí. Que están aquí y nos están hablando. Son como ese fantasma romántico, ¿no? Sigo con la idea romántica, el fantasma que está en el castillo escondido y que nos está aporreando la puerta diciendo, estoy aquí, pero no me veis, ¿no? Y además me tenéis miedo. Bueno, la metodología, no me puedo enredar mucho esto, tenía 20 minutos y se me va, perdonad. A ver, la metodología para esto, yo creo que el tema de Requena nos viene bien para contarlo, ¿no? Yo creo que esto habría que hacerlo con cada una de las localidades, ¿no? Y esto puede ser muy apasionante, nos tendremos que armar de valor y nos tendrá que ayudar, supongo, alguien, ¿no? Porque entre Virginia y yo esto es inalcanzable, hemos arrojado la luz. Bueno, esto como lo hicimos en el caso de Requena, lo hemos hecho también en otras localidades, pero obviamente habría que rastrear más y profundizar más y aparecerán nuevas localidades, yo creo. Obviamente está toda la bibliografía de la época, ¿no? Autores que están narrando el conflicto carlista, Pirala, Calvo y Rochina, principalmente otros Cabello, muchos, el propio von Raden, von Goeben, desde el punto de vista carlista, hay muchas fuentes que van narrando, es verdad que narran acciones, por el medio aparece la arquitectura, no se detalla mucho,
pero podemos saber que están operando en un territorio, en determinadas localidades concretas. Más información nos aportan informes concretos, memoriales, actas de expropiación. En el caso de Requena concreto, ahí tenemos fragmentos, algunos los transcribimos, nos dan sobre todo pistas de que se está interviniendo aquí. En territorio carlista es más difícil, porque mucha de esta documentación ha volado, se ha quemado, desaparecido, y habrá que ir rastreándola pueblo a pueblo, ¿no? Gran información también nos la aportan las fotografías históricas. En Requena he recopilado muchísimas, ¿no? Y estas fotografías históricas, claro, nos dan una lectura, aunque sea relativamente reciente, de un patrimonio que Requena tiene esa ventaja, ¿no? Comparada, es que no lo he contado, voy a temas personales. Virginia es de Requena y yo soy de Vinaròs. Y recuerdo que un barquero de Albúfera, justo aquí, ¿no? Por aquí, nos dijo, buena mezcla, ¿no? Supongo que porque somos de territorios fronterizos. A mí me hace gracia con esto porque, claro, es verdad que nos mirábamos en un otro y decimos, claro, es que Requena, en este contexto, el contexto de la Primera Guerra Carlista, es un bastión irreductible liberal. No lo consiguen tomar los carlistas. Es que Vinaròs es lo mismo. Curiosamente, Requena, al estar en el interior, no experimenta, aunque sí que lo ha experimentado, pero no del calado que tiene Vinaròs. En Vinaròs el crecimiento, bueno, la presión turística y el crecimiento urbanístico ha devorado todo, ahí no queda nada. En Requena aún se leen cosas. Por eso luego nosotros nos decantamos a investigar el patrimonio carlista en este territorio de la España vaciada, porque había muchas más posibilidades de encontrar cosas. Mucho más difícil en territorio costero, en plazas liberales, donde sí que hay piezas arquitectónicas de mucha más envergadura. Véase las obras de Cullera, por ejemplo, ¿no? Las fortificaciones liberales que están en la cima, ¿no? Bueno, estas fotos nos dieron pistas, nos dieron muchas pistas, muchas de ellas, ¿no? Fijaos, esto es lo que nos encontramos, por ejemplo, en Requena. ¿Esto qué es? ¿Esto que hay aquí? Aparentemente nada, ¿no? Es un solar abandonado, ¿no? Con un frente sin menor interés. Cuando uno empieza a superponer, obviamente con ese dato, ¿no? Que te da la pista, una información, hemos hecho un detalle, ¿no? Una información, por ejemplo, de un plano de la época de Ortiz de Pinedo, el ingeniero responsable de las obras, que nos está indicando, bueno, que por ahí hay algo, ¿no? Por esta zona, la zona de San Sebastián, cerca de San Sebastián, el barrio de Las Peñas, que hay un frente fortificado. Cuando vemos lo de arriba es Google Maps, es una foto de Google Maps, y vemos que eso más o menos se parece, hay un poco de encajar, forzamos un poco el encaje, pero observamos, estos son vuelos históricos, los vuelos fotogramétricos, no históricos. Este es concretamente un vuelo ministerial de los años 70, creo que es, ¿vale? Nos da pistas, claro, ahí ya vemos construcciones por delante de este ribazo, ¿no? Que forma parte del frente fortificado. Aquí vemos muy claramente las edificaciones que están constituyendo el frente, poco se ha modificado, y vemos ahí esa porción de tierra que prácticamente se mantiene igual. Ahí sabéis que hay muertos, ahí hay muertos. No necesariamente el conflicto carlista, sino que ahí sí que detectamos que desde la iglesia de San Sebastián pues llevaban ahí, ¿no? A la sepultura, pero también algún caído, no concretamente en el enfrentamiento que se produjo en Requena, pero caídos en las partidas, pues algunos los enterraron por ahí. Van apareciendo cosas, ¿no? Me interesa menos, todo es interesante, ¿no? Me interesan más las cuestiones arquitectónicas, ¿no? Del elemento arquitectónico, y hay más cuestiones ya que son de arqueólogo, de historiador, ¿no? Bien, nosotros por ejemplo de aquí sacamos este plano, ¿no? Este documento donde podéis ver unos puntitos en rojo, unos puntitos en verde. Bueno, lo verde es identificado, lo rojo es supuesto, en base, no localizado, obviamente ha desaparecido, pero hemos más o menos encajado que sería un elemento. En este caso hicimos unas fichas por cada elemento, ¿no? 200 y pico teníamos elementos localizados solo en Requena para definir este trazado. Obviamente esto no tiene nada que ver con el castillo de Requena que todos conocemos, pues obviamente sentimos una especial debilidad por la cuestión medieval y tal, y esto que es más reciente, pero obviamente el castillo de Requena cumple su misión, todo, como la iglesia de Santa María, ¿no? El campanario de la iglesia de Santa María y la iglesia de Salvador son elementos de comunicaciones, ¿no? Todo juega. Nosotros en Requena ya definimos un concepto que ayudaba a entender este nuevo patrimonio, que lo vamos a encontrar en toda la gran mayoría de localidades, que es para hablar de una tipología, ¿no? Defensiva, que es el concepto del frente escalonado aspillerado. Tratamos de concretar con todo esto la idea, ¿no? ¿Qué es? Nada, simplemente lo que vemos cuando visitamos. Aquí vemos cómo está en acción, ¿no? En una lámina de la época. Al final consiste, ahí vemos, ¿no? Cómo aprovechar, ¿no? Los cursos, barrancos, los cursos fluviales. Ahí tenemos el foso. Pero estoy utilizando lo que tengo. Luego que tengo los ribazos, las cejas, que hay al lado de los fosos y de las conducciones de agua o de los barrancos. Ahí eso se recrece un poco y ya tengo un primer parapeto.
que son obras de ese tipo. Luego vienen los bancales de las huertas, otro recinto escalonado para superponer fuegos, es un principio clave en ese momento, ¿no? Y luego tengo el primer frente escalonado de edificación, donde ahí puedo apostar guarnición. Ahí que lo que necesito que esté bien cubierta y sobre todo adaptarse al fuego de la fusilería. Soluciona, abro aspilleras, miles de fusileras, y es el tipo de intervención que hay que ir rastreando, ¿no? Y obviamente identificar estos frentes. Esto lo he colado, porque como se trataba de contar un poco también un poco de nuestras aficiones, de por dónde nos estamos moviendo, ¿no? Yo tengo un trabajo que concluí hace poco que consiste, precisamente, dada mi afición al tema del patrimonio fortificado, en hacer una especie de historia ilustrada, un tema divulgativo, ¿no? Historia ilustrada de la fortificación, desde el origen de la humanidad hasta la actualidad, a partir de mis investigaciones, ¿no? Ahí colé, a raíz de la experiencia de Requena, colé lo de Requena, ¿no? Y lo he traído aquí presente porque se puede, voy a utilizar el ratón, no sé si funciona así, ahí en estos dibujitos se puede ver un poco el calado del tipo de intervenciones, cómo tapian las ventanas hasta un nivel, y tienen muy claro, esto lo racionaliza mucho, hasta este nivel, construyen rampas que aspilleran, ¿para qué? Para llevar los cañones cuando disponen de ellos, que no disponen de muchos, ¿no? A las cotas adecuadas, tapian antepechos, obviamente para proteger a los fusileros, no es necesario hacerlo en los balcones superiores, definen densidades de aspilleras, ¿no? Densos, extensos, elevan tapias. Posiblemente lo más singular, ¿no? Como obra, que pocas han sobrevivido, son las grandes baterías, ¿no? Las baterías de tierra para ubicar las plataformas artilleras, y luego realmente van haciendo fortines con las propias edificaciones habilitándolas, ¿no? Pues realmente consiste en una intervención de este tipo, ¿no? Que se expande por todo el reino de Cabrera, es muy operativa, ¿no? Y quedan bastantes restos de esto, ¿no? Esto es un frente, fijaos, es que esto es muy característico de, por ejemplo, a mí me parece una pena esto ha desaparecido ya. Esto está, el Payo del Batanejo, que estaba bloqueado, el Payo del Batanejo estaba bloqueado, y esto estaba, ahora hace poco yo pasé y dije, ostras, se nos han quitado todas las piedras ya. Y esto forma parte de la fisonomía de los pueblos, yo creo. Yo creo que hay un tema que es trascendental, ¿no? En este territorio, que es la cuestión del paisaje, ¿no? Y cómo los pueblos están caracterizando el paisaje con una morfología muy, muy singular, que precisamente responde a estas condiciones de clima, pero también cuestiones defensivas, ¿no? Precisamente por el conflicto y la amenaza carlista. Bueno, de Requena me voy de lo que realmente debería haber hablado hoy, pero no me voy a extender mucho, ¿no? La idea está clara, ¿no? Es que igual que Requena, que es un núcleo liberal, pues se están haciendo intervenciones. Nosotros empezamos a registrar al final de la investigación de Requena unos puntos que se han multiplicado, ahora lo veremos, ¿no? Pero ahí vemos en rojo, ¿no? Posiciones carlistas, en negro posiciones liberales. Yo digo esto del mito de que esto del reino mágico de Cabrera es un mito, porque hasta qué punto es un recinto, ¿no? Compacto en el territorio, ¿no? Realmente aquí los carlistas y los liberales me da la impresión de que juegan al gato y al ratón, ¿eh? Los liberales tienen, claro, se mueven por las principales vías de comunicación. No veréis a los carlistas por la conexión de Sagunto, Teruel y Zaragoza, por esa vía. Por tanto, esa vía está bajo dominio liberal, porque por ahí llevan los cañones y se mueven los ejércitos sin dificultad. Los carlistas van a buscar todo ese territorio, voy a pasar, que es precioso. Ahora, claro, yo lo veo como turista, no lo veo como para hacer la guerra, ¿no? Pero obviamente funcionó muy bien durante la Guerra de Independencia, que de eso ha vivido Cabrera, ¿no? Que es un admirador de Napoleón, pero nos encontramos con un paisaje prodigioso, ¿no? Es prodigioso, del que la primera conclusión estadística que sacamos es que de todos los puntos localizados, todos están en un enclave de interés paisajístico, y el que no muy cerca de él. Eso es un potencial, parece que está claro, pero bueno, todo esto habría que moverlo, ¿no? Nosotros solo depositamos una pequeña capa de valor a este territorio, que es lo que me interesa. Yo creo que lo que necesita, ¿no? Que depositemos capas de valor para que de repente nos demos cuenta de qué maravilloso, ¿no? es esos territorios, ¿no? Aquí hay algo muy bonito, ¿no? Porque el tema, lo he dicho yo, ¿no? El tema defensivo, hay también un patrimonio eclesiástico que se está interactuando, un patrimonio vernáculo que también está en juego aquí, ¿no? Hay un tema, sí que es que plantea ciertas dificultades, que es el tema de la accesibilidad a determinados elementos, ¿no? Pero están 50-50, el 50% más o menos, redondeando, son fácilmente accesibles y visitables, otros ya nos ha costado llegar, ¿no? a estos emplazamientos. Bien, yo creo que el plano, la cartografía clave de esta investigación, yo creo que es
que no me puedo detener a explicarlo mucho, porque además yo creo que sería muy rollo, ¿no? Pero vemos unos puntos, ¿no? Aquí hay 78 puntos. Esto es lo que nosotros hemos acabado definiendo como los puntos que caracterizan el reino mágico de Cabrera. Alguien me corregirá y dirá, hombre, Guillermo, me voy a la cronología, perdonad por lo caótico que estoy siendo, ¿no? Hay que tener clara la cronología. Esto es un periodo de guerra de 7 años, se conoce, ¿no? Vale, más o menos desde la muerte de Fernando VII, ahí empieza hasta 40-41, ¿vale? Que se acaba todo. Sabemos que es una guerra, la guerra carlista, que tiene el frente principal en el norte, en las Vascongadas. Ahí están centrados todos los esfuerzos, y uno dice, mira de reojo, dice, bueno, es que Cabrera aquí sobrevive, claro, porque ahí están centrando todos los esfuerzos en... pero bueno, se sostiene de una forma firme con su estrategia, ¿no? El objetivo de Cabrera lo tiene muy claro. Cabrera, el objetivo es, bueno... Yo no me voy a meter en el berenjenal de definir todo esto del carlismo, ¿no? Que obviamente dejo esto en manos de los historiadores, muy controvertido, y no es tan sencillo como decir es una guerra de un pretendiente al trono, es una cuestión sucesoria, es un conflicto entre campo y ciudad, creo que es todo mucho más complejo. No voy a meter ahí, que si no los historiadores me crucifican, se lo dejo a ellos, ¿no? Es un conflicto muy complejo, en el que en el maestrazgo se dan unas condiciones como muy particulares también, donde aparece un personaje que al final se acaba elevando como una especie de líder, ¿no? Que aglutina por las condiciones del terreno y una cierta habilidad, bueno, una cierta estabilidad, hasta el punto de que para el pretendiente Carlos, en su expedición real, después de pasar las canutas en territorios catalanes, cuando llega el Ebro y Cabrera viene con sus barcas a remolcar, creo que eran 18.000 hombres, pasando el Ebro, perseguidos por los ejércitos liberales, von Raden dice, bueno, ya hemos llegado al reino mágico de Cabrera. Ahí ya son agasajados, encuentra la tranquilidad. Creo que no es del todo cierto, porque los ejércitos van por ahí, la flota por el mar, es muy complejo en el conflicto, pero ahí van escapándose. Por tanto, todo esto lo comentaba por esta idea de que el reino consolidado, la realidad es que sí que hay unas plazas que se mantienen en un momento determinado, se van a mantener firmes durante bastante tiempo. Ahí tenemos la gran referencia, no voy a meter con Morella, porque Morella y Cantavieja son los dos casos donde el patrimonio carlista sí que está visibilizado con claridad, ¿no? No tanto, ¿no? Hay algunas cosas que escapan fuera del recinto, ¿no? Que se conocen menos y que forman parte de los asedios, ¿no? Pero a mí lo que me interesa en todo ese séptimo periodo, ¿no? En el que Cabrera, tras el fracaso de la expedición real, su objetivo era llegar a Madrid, ¿no? Ve que la opción es hacerse fuerte, y entonces la estrategia cambia, que hay que fortificar el territorio, aquí hay que fortificar ese reino, y ahí empieza toda una actividad constructiva importante, muy rápida y muy veloz. Estamos entendiendo qué tipo de fortificaciones, ¿no? Bueno, esto tocaba, ¿no? Después de identificar los puntos, nos lo comentaba, pues hacer como Pío Baroja, ¿no? Cogerse el coche y caminar mucho también. Virginia y yo nos habremos hecho como más de 12.000 kilómetros en coche, recorriendo todo esto, ¿no? Carreteras que ni conocíamos, ¿no? Para ir enlazando, ¿no? Y porque se trataba también de poner la mirada del arquitecto. Aquí no se trata de ir a tiro hecho de lo que me dice el historiador, es que íbamos a un sitio y de camino decíamos, es que esto, por lógica defensiva, aquí debía haber una posición. Subir caminando y encontrar restos de un elemento, ¿no? De una batería, ¿no? Obviamente estamos hablando, yo creo que es una cuestión más arqueológica, ¿no? Restos, además se ha destruido mucho, con una de las conclusiones. De hecho, nos lo pasamos bien planificando, es que esto es una cuestión vital, aquí no hay un duro prácticamente, a ver si alguien nos ayuda, ¿no? Porque somos nosotros dos y es porque lo hacemos parte de nuestra vida, a veces cargando con las niñas encima, ¿no? Y lo montamos, pues claro, una excursión, nos vamos 3 días, pero es curioso, ¿no? Porque acabamos definiendo itinerarios, ¿no? Itinerarios, en fondo son itinerarios culturales, ¿no? Que enlazaban nodos y temáticos, donde se juntaba el paisaje y la vía, ¿no? La vía que articulaba todo era ¿no? Este mundo, ¿no? de principios del siglo XIX, ¿no? Como estos esquemitas hay miles, ¿no? Podréis entender la de viajes que hemos tenido que hacer, porque nuestro trabajo prácticamente está en otros terrenos, casi, esto casi... vuelvo a ¿no? Este mapa es importante para que os hagáis una idea del territorio. Yo creo que es importante, no sé si señalarlo con el ratón, no sé si lo veis bien lo del ratón, ¿vale? No me detengo mucho, pero obviamente visibilizamos ahí Morella es el núcleo, ¿no? Ahí está el núcleo duro, lo que von Raden dice, la altiplanicie es esa conexión entre Morella y Cantavieja, ahí está, ¿no? El núcleo, este núcleo que hay que defender. El resto, al estilo, incluso la fortificación naval es construir frentes,
que encierren y protejan y resguarden este núcleo, y se van construyendo. Empezaría a hablar de frente oriental, frente suroriental, no me quiero enredar, y integrando este frente, cada uno de estos frentes, unas localidades donde se tienen que hacer esfuerzos defensivos, ¿no? Muy interesante, yo creo, por la proximidad, ¿no? Sería el territorio de Valencia, que sabemos que está estos dos núcleos, ¿no? El altiplano, que voy a llamarlo así, como llamamos Raven, y la zona de Valencia, ¿no? Que conecta con Ademuz a la llave vamos a llamar la llave del Tajo, que son las posiciones de Beteta y Cañete, pero Valencia, con capital en Chelva, ¿no? Es un núcleo importante del carlismo en este momento, ¿no? Y le interesa a Cabrera mantener una buena comunicación, ¿no? Una buena articulación, y entonces cobran importancia, claro, teniendo en cuenta que están cortados por esa conexión que os decía, Sagunto, pero por ahí van los liberales. Se establecen, por ejemplo, esto es una anécdota, pero por decir algo, ¿no? Cabezas de puente. Por ejemplo, Begís y Manzanera son las cabezas de puente que controlan los carlistas para, en el momento dado, cruzar ese punto de paso liberal y conectar con las otras posiciones carlistas. O sea que ahí vemos que es un entramado articulado con También me resulta, por proximidad geográfica, ¿no? Ya que soy de Vinaròs, me interesa ver cómo Cabrera está obsesionado, ¿no?, en llegar a la costa, por diversos motivos, ¿no? Y ahí aparece Benicarló, ¿no? Benicarló acaba siendo ocupado por los carlistas momentáneamente. Yo diré, ¿y no vendrá de ahí esa rivalidad simpática? Voy a decir simpática, si voy entre Vinaròs y Benicarló. Es que hay que rascar en la historia, Yo creo que son rivalidades que se producen entre las localidades, yo creo por convivencia, ¿no?, y proximidad, pero ojo, una es ocupada por los carlistas y la otra, y en Requena, ojo, Utiel, que a Requena la atacan los carlistas desde Utiel, No es simplemente no sé si tendrá algo que ver, ¿no?, esas rivalidades, ¿no?, que ahora yo creo que se plantean de otra forma por fortuna, ¿no? Pero en aquel entonces, bueno, hay que rascar en la historia para esta cuestión. Bueno, el caso de Benicarló yo lo comentaba porque Cabrera llega a tener en un momento incluso el sueño de generar una flota carlista. Eso va a ser imposible porque la flota está en poder liberal, ¿no? Todo el mar está controlado por los liberales, pero casi lo llega a plantear, y por eso el interés de controlar Benicarló, ¿no? Bueno, podría comentar muchas cosas, ¿no? También muy interesante la línea del Senia, ¿no? La línea del Senia con una serie de poblaciones, ¿no?, que lo que pretenden es conectar, ¿no?, con la línea estratégica del Ebro, que permite la conexión con la zona de influencia carlista en Cataluña, que son núcleos diferentes, ¿vale? Ahí está el conde de España en un momento determinado. Bueno, no me entretengo. Bueno, de cada una de estas redes defensivas hay un nodo, que es una localidad, y en cada localidad pues hemos ido identificando diverso patrimonio, ¿no?, que lo vamos marcando. Como de cada elemento hemos hecho un gráfico de este tipo, y fijaos todo lo que encontramos, todas las tipologías que encontramos. No sé si comentarlas todas, ¿no? Son muy importantes, obviamente, los castillos preexistentes, se utilizan muchísimo, de todo tipo, ¿no? Fuertes roqueros, fuertes aislados, fuertes en el interior de la población. Es muy confuso porque las fuentes de la época siempre hablan de fuerte, y uno dice, yo he ido y no había ningún fuerte. Es que el fuerte es la iglesia, es que el fuerte es el molino. Hay mucho cuidado en esas confusiones que se producen, ¿no? Es que el fuerte es un molino, está actuando perfectamente como fuerte, ¿no? Vemos, fijaos que identificamos las muelas fortificadas, ¿no?, que están actuando, ¿no?, como elemento defensivo, torres exentas, ahí entra todo este tema eclesiástico, ¿no?, las ermitas, ¿no?, fortificadas, conventos, monasterios, muchos que son utilizados como hospitales momentáneos, ¿no?, pero también como alojamiento de las tropas, panteones incluso en algún caso, ¿no?, los calvarios. Hemos incluido el tema de Ayoza, ¿no?, porque el calvario nos parecía también muy romántico, el tema de Ayoza. El calvario de Ayoza, Ayoza no está dominada, pero el calvario de Ayoza lo utilizan los carlistas para confluir ahí y congregarse, para luego disolverse, ¿no? Entonces son elementos claves, ¿no?, de la táctica de pseudo-guerrilla, ¿no?, que utiliza, de partidas más bien, que utiliza carlista y Cabrera, y que rápidamente utilizan los liberales, ¿no? Bueno, no comento más cosas, ¿no? Podemos ver que hay una multiplicidad, ¿no?, campamentos, puntos estratégicos de paso, hasta fábricas de papel, en el caso de Beceite, ¿no?, utilizados como elemento defensivo. Muy bonita, ¿no?, la línea de reductos de Beceite, que también es un elemento clave, ¿no?, de la defensa carlista. Las salinas, que, perdonad, a mí todo me parece apasionante. Las salinas las hemos buscado, Es verdad que está el tema de arcos de las salinas, tenemos dudas si las van a utilizar, porque las salinas son fundamentales. La sal, diremos, ¿para qué? Para el mantenimiento de alimentos en la época, sí, pero también para el salitre y la pólvora. El salitre, la conexión con la pólvora, ¿no?, es fundamental. Cabrera anda desesperado tratando de generar armamento y fundir, sobre todo campanas, ¿no?, para obtener cañones. Sabemos que la guerra es muy trágica, ¿no?, es horrible,
no me meto en temas de ese tipo, no quiero comentarlos porque son muy desagradables, ¿vale? Pero ante la necesidad, al final todas las guerras son desagradables, ¿eh? Parece que vemos algunas más refinadas porque las hacemos a distancia, pero no me meto que me pierdo. Vamos, de cada elemento hicimos una ficha que yo creo que aquí hay un valor que puede ser, yo creo que no es para nosotros, es para, pero esto no lo tendría que publicar alguien, y esto parece que no le interesa a nadie. Digo, bueno, pero es que si alguien va a trabajar, hombre, en una localidad, ¿no? El caso del Puente, o el caso, ya no digo Morella, que está algo ya trabajada, ¿no? O Cantavieja, aunque hay cosillas que podrían aprovechar de lo que hemos encontrado, pues ahí tienes esa información, ¿no? de cada uno de estos elementos, y bueno, sumemos, ¿no? Todo lo que podamos encontrar. Estas fichas que elaboramos pues consistían en eso, información fotográfica con acercamiento desde el punto de vista paisajístico, ¿no? Hasta los elementos arquitectónicos que aparecen luego, identificación de los elementos, localización de los puntos. Obviamente en la Puente lo localizamos fácilmente, ¿no? Otros es más importante que tener esa referencia, ¿no? De localización. Los tipos identificados concretamente, ¿no? Que bueno, más o menos en el diseño se van identificando en la ficha. También ponemos exclusivamente todas las referencias, ¿no? Históricas del conflicto, ¿no? Todas las referencias bibliográficas que hablan de ese patrimonio fortificado histórico, porque aquí no se trata de inventarse, ¿no? Nosotros solo hemos metido lo que coincidía de la fuente histórica y nuestra validación personal al encontrarlo. ¿Puede haber error? En algún caso podría haberlo, ¿por qué no? Que puede producirse que yo he detectado, no voy a hablar de los pecadores, no me gusta hablar de errores de compañeros, ¿no? Confusiones a lo mejor, patrimonio fortificado de la guerra de independencia y patrimonio fortificado carlista. He visto atribuciones de patrimonio fortificado, ¿no? de campaña carlista, que yo creo, por los movimientos carlistas, que corresponde más a la guerra de independencia, ¿vale? Entonces sí que puede haber momentos que, bueno, hay que validarlos, y hemos procurado intentar no incluir datos que estuvieran dudosos, ¿no? Bueno, incorporamos toda cartografía o documentos históricos, ¿no? Que pudieran ilustrar, y luego también como arquitectos resulta importante algún testimonio gráfico, ¿no? Dibujar algunos elementos, ¿no? Algunos de estos elementos requieren un dibujo de mayor precisión, ¿eh? Pero de entrada era con el dibujo fijar elementos que habíamos encontrado. En el caso del Puente son datos que ya están, ¿no? Pero, por ejemplo, al margen de los elementos que se están utilizando, la iglesia, fundamentalmente el frente fortificado del Puente será arrasado, ¿no? Por el ataque liberal. Pero sí que se identifican elementos de baterías que están constatados por las fuentes en la cima, más una serie de dependencias en el interior, no me detengo, y ahí vemos cifras, ¿no? De lo que hemos encontrado de cada cosa, ¿no? Obviamente vemos cero en alguna, ¿no? Torrecillas en los pasos, no han resistido, no podemos testimoniarlas, las había, ¿eh? O una cuestión muy curiosa, a ver si aparece por ahí, el retrincheramiento desmontable. Esto es algo muy curioso, ¿no? Que se inventan los carlistas, concretamente el conde de España en Cataluña, pero lo están aplicando también aquí, que es una especie de estructura portátil, fijaos que cutre, portátil, que da el pego de ser una especie de parapeto. ¿Y qué hacen? Lo llevan, se suben, esto debe ser muy duro, ¿no? Se suben las montañas y los colocan ahí para que cuando pasen los liberales desde la carretera, claro, desde la distancia se creen que ahí hay algo y no se atrevan a pasar, ¿eh? Y entonces obviamente estas cosas no las hemos encontrado, pero las testimoniamos porque creo que son muy interesantes, ¿no? Bueno, elementos, ¿no? Aquí por poner un popurrí de elementos, en este caso muy singular, estudiado suficientemente, también el trabajo de Vázquez Esparza, concretamente en la iglesia fortificada de Castelfabib, pero que tiene todo un pasado muy interesante carlista, ¿no? Castelfabib, como todo el territorio de Ademuz, ¿no? Porque es la conexión, ¿no? con Castilla. Ahí está el monasterio de Santa María del Olivar, muy entero, obviamente es un patrimonio del monasterio fantástico, ¿no? Que es utilizado como hospital y se recluye ahí las tropas, ¿no? Más elementos menores, ¿no? Por la ermita de Bordón, por ejemplo, que tiene sus pequeñas aspilleras, o el Molí del Vallés, esto ya en la línea de Senia, ¿no? Ahí vemos claramente esas aspilleras y cómo funciona como elemento, como reducto defensivo. Y hablo y cierro ya porque aparezca algo de arquitectura, ¿no? Concreta, para que nos hagamos a la idea del tipo de intervenciones, ¿no? Esto, por ejemplo, es Cañete, ¿no? Esto es Cañete, una plaza maravillosa, ¿no? De la Edad Media, ¿no? Pero ahí están los carlistas, ¿no? Ahí están los carlistas. Y quería llamar la atención, por ejemplo, sobre el castillo. Los carlistas hacen, no lo he comentado mucho, pero hay una labor de construcción y destrucción al mismo tiempo. Las guerras carlistas, la construcción he dicho que es muy precaria,
y la destrucción es considerable, ya sean carlistas o liberales, ¿no?, los que la hacen. Obviamente los carlistas lo que están haciendo, hay un castillo, ahí me pongo yo, lo refuerzo, que son ruinas esos castillos medievales, son ruinas románticas, tal cual las entendemos entonces ya, ¿no? Y además han pasado por toda una guerra de independencia, o sea, también están bastante maltrechas. ¿Qué hacen los carlistas? Oye, una labor de restauración, que es recomponer muros. Se notan clarísimamente. Ahí donde nos dicen que han recompuesto muros, vamos y vemos el parcheado. En el frente, claro, nos dicen, en el frente oriental de Beteta, por ejemplo, se ve, se ha hecho una restauración y se ve, ¿no? La restauración lo diluye un poquito, pero se intuye, se ve el cambio del aparejo, ¿no? Y además es un aparejo muy cutre, casi como una piedra en seco que han puesto ahí, ¿no? Aquí se observa, ¿no? El Cañete es un frente lateral. Me interesaba más una acción destructiva, pero al mismo tiempo constructiva desde el punto de vista táctico, que es lo que hacen en Cañete. En Cañete, si os fijáis en la foto, sobre todo de este frente, que no es el mismo que habéis dibujado, rebajan la fortificación. Y ahí la vemos, rebajada, ¿no? Supongo que a la obra de restauración se habrá, posteriores habrá, pero hay una labor que se intuye, ¿no?, de rebajado, que esto lo han hecho los carlistas, y con un objetivo táctico ya viene de la fortificación abaluartada. Hay que tratar de esconder las fortificaciones en el terreno para que no impacten, ¿no?, los proyectiles artilleros, ¿no? Y a Cañete hay que alcanzarlo con baterías, con tiros parabólicos, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más lo escondamos, lo rebajamos, nos podemos esconder. Eso es una labor destructiva, pero al mismo tiempo constructiva de una nueva tipología, ¿no? En este caso, vemos, se detecta, lo hemos marcado en marrón, ¿no? Parece que desde la distancia igual no se ve muy bien, ¿no? Se ve en la foto, ¿no?, ese cambio, ¿no?, de tratamiento. Les gusta hacer mucho esto, torrecillas circulares. ¿Qué objetivo es esto? Estos no son grandes, ahí meten un nombre y ya está. Y vigila, y dispara si pasa alguien. Es muy precario todo esto, ¿no? Y si veo que no puedo hacer nada, se marchan. Es un tipo de guerra, pero es historia, ¿no? Y que dura unos cuantos años. Y luego es que estas tácticas de Cabrera se van a reutilizar luego cuando vengan la siguiente guerra carlista, ¿no? Para acabar ya, por curiosidad, porque a mí también me parecía interesante esto, la identificación de campos de batalla. Iñaki Ábalos hizo hace mucho tiempo, ¿no?, con alumnos un trabajo, ¿no?, de cartografía relacionadas con campo de batallas y planteando esa posibilidad de itinerarios turísticos para gente, ¿no?, aficionada a este tema de la historia militar y que quiera visitar campos de batalla, ¿no? Bailén, bueno, estos grandes campos de batalla que forman parte de la historia, ¿no?, nacional, ¿no? Bueno, pues en este trabajo hemos identificado campos de batalla, posiblemente campos de batalla menores, pero yo más por el hecho histórico, que son muy bonitos, ¿no? Son paisajes muy bonitos, al final se han quedado ahí abandonados, ha crecido la vegetación y tienen sus singularidades, donde además tiene el valor añadido que además de ser bonitos paisajísticamente, hay historia, ¿no? Es el campo de batalla de Salinas del Manzano. Hemos localizado bastantes campos de batalla, ¿no? El campo de batalla de Salinas del Manzano supone una refriega, ¿no?, entre caballería liberal y caballería carlista, y está claramente identificado en las fuentes, ¿no? Se produce a los pies del Castillo de la Magdalena. No sabemos qué papel tiene el Castillo de la Magdalena, yo creo que en este caso sí que es una ruina romántica que está ahí, no la utilizan, en el llano que está entre las montañas, ¿no?, acompañando al río, y a las puertas de la localidad de Salinas del Manzano. No hay duda, yo creo que no hay duda que ahí es donde se produce el conflicto. Bueno, para los apasionados del campo de batalla y tal, aquí van apareciendo también datos que ayudan a construir la historia y a identificar localizaciones. Esta es la pantalla que cierro, perdonadme que me he extendido mucho. Datos estadísticos, curiosidades, ¿no?, estadísticas por sacar, ¿no?, datos, ¿no?, que tienen que ver con esto, por ejemplo, este equívoco, ¿no?, que no lo he comentado al principio, que fue uno de los motivos, ¿no?, que por el que nos metimos, esta idea de terrenos fronterizos para la investigación, que cuando veíamos castillos, por esta afición que teníamos Virginia y yo, siempre en las reseñas históricas, ¿no?, siempre se extiende mucho en la cuestión medieval, ¿no?, castillo islámico, castillo medieval, que si Jaime I, que si lo que sea, ¿no?, y siempre empiezan, pudo haber una preexistencia íbera de la edad del hierro, posiblemente asentado, y fue destruido en las guerras carlistas. Eso es bastante general. Y siempre nos queda esa duda, ¿no?, de decir, oye, ¿y qué es lo que hubo exactamente, ¿no?, prerromano? Y de las guerras carlistas, ¿qué guerra carlista? La primera, la segunda, porque luego además se confunde, ¿no? Y en esa duda que nos surgía, ¿no?, al principio es cuando lanzamos, realmente son dos líneas de investigación en las que estamos, ¿no?, el patrimonio carlista y el patrimonio íbero, ¿no?, por otro lado. Y acabo con este poema, aquí con esa habilidad que Virginia tiene para los poemas, pero es una referencia de Henrik Nordbrand, ¿no?, que nos gusta mucho
por el tema de la idea de la atmósfera, ¿no? De la atmósfera que sugiere del conflicto, ¿no? Del conflicto en este territorio, ¿no? Y esta vuelta a lo medieval, que yo creo que es lo que pretende Nordbrand, pero a nosotros nos vale para lo carlista, ¿no? Leo algún verso, ¿no? Otoño, el otoño de los otoños, no lo leo bien, bueno, creo que tengo aquí la chuleta porque me encontraba con ello, ¿no? Otoño, el otoño de los otoños, la lluvia cae a cántaros a través de la luz, el bronce se derrite y se solidifica, la luz cambia de sitio con el bronce. La muerte cambia de sitio con el bronce, que se derrite y se solidifica. Los cañones se funden para hacer campanas y las campanas para hacer cañones. Y sigue, porque no voy a leerme todo el poema, pero allí dejo a Henrik Nordbrand con un poema que es muy sugerente, ¿no? De cosas que están sucediendo, ¿no? En estas atmósferas. Y bueno, tenía muchas cosas que contar, he tratado de abreviarlo, me he extendido más de la cuenta, perdonad, pido disculpas a la organización. Y disculpas también a los oyentes, gracias por la atención y con esto concluyo. Me he extendido, no me he cronometrado, pero creo que me he ido bastante. Nos emocionamos con lo que investigamos, somos investigadores. Tenéis cantidad de dinero. Bueno, pues esto no sé si funciona, se me oye bien, ¿no? Buenas tardes. Bien, pues mi presentación es bastante diferente a la que acaban de escuchar y he querido empezar con este cuadro de Sorolla, que justamente este año es el año Sorolla, 2023 ha sido designado como el año de Sorolla. Y bien, es un cuadro que encontré en el Museo Sorolla que hay en Madrid y que reproduce pues una imagen de su época, de un laboratorio de química, que yo creo que ayuda a entender muy bien la conexión que existe entre el análisis químico, que es a lo que me dedico, y el patrimonio cultural. Bien, pues hecha esta introducción, yo trabajo en el laboratorio de química que hay en el Instituto de Restauración del Patrimonio y nuestro cometido allí fundamentalmente es pues atender todas aquellas cuestiones que surjan por parte de nuestros compañeros y también por parte del exterior, de empresas, de restauradores egresados, de arquitectos egresados que han montado sus propias empresas de restauración y que pues necesitan algún tipo de asistencias. También atendemos los requerimientos que nos hacen museos o instituciones que están pues custodiando patrimonio cultural. El título de la charla, voy a ver si me aclaro retrocediendo, análisis químico extrapolado al pasado y al futuro, viene muy bien como introducción a lo que les voy a presentar seguidamente, porque realmente el trabajo que desarrollamos en el laboratorio de química nos pone a los analistas en una especie de continuo vaivén entre el pasado y el futuro. Me explico. Cuando nosotros nos viene al laboratorio una muestra de un material que tenemos que analizar, que se extrajo de una obra de arte, nosotros analizamos la materia, ese material, tal y como está en el momento en el que nos llega al laboratorio, es decir, en el momento presente. Pero las personas que nos solicitan el análisis, lo que van a pedirnos que averigüemos no es eso. Hay dos tipos de cuestiones o de planteamientos que nos llegan. Por una parte, los arqueólogos y los historiadores
lo que quieren saber es cómo estaba ese objeto, cómo estaba ese material en el momento en el que se creó, es decir, en el pasado. ¿Eso qué significa? Bueno, pues lo que significa es que los resultados que nosotros obtenemos acerca de la composición de ese material en el momento presente, vamos a tener que extrapolarlos al pasado. Es decir, que vamos a tener que hacer una modelización para averiguar esto que yo tengo en este momento, cómo estuvo en el pasado, porque desde el momento de su creación hasta el momento actual ha estado sometido a un envejecimiento natural que lo ha modificado. Y después tenemos al otro tipo de clientes, los restauradores. Los restauradores no les interesa conocer el pasado, a ellos lo que les interesa es conocer el futuro. Ellos lo que nos piden es, este material, ¿cómo estará dentro de unos cuantos años? Es decir, ¿qué tengo que hacer para evitar que dentro de unos años este material se deteriore? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que van a hacer que este material siga alterándose y dentro de unos años pueda estar en unas malas condiciones? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer los químicos? Pues tenemos que hacer extrapolaciones al futuro, es decir, tenemos que hacer modelizaciones para prever qué es lo que va a pasar en el futuro. Y paradójicamente, muchas veces lo que nos ocurre es que vamos a conectar estos estudios que hacemos extrapolando al pasado, pues los vamos a poder conectar con los estudios que hacemos intentando extrapolar hacia el futuro. Bueno, pues dicho esto, voy a avanzar en la presentación. Voy a contarles en el laboratorio, como digo, atendemos muchos tipos de demandas y también hacemos investigación por nuestra cuenta, es decir, somos un pequeño equipo de investigación que también tenemos nuestros proyectos de investigación. Entonces me ha parecido para esta charla de hoy más oportuno hablarles no del trabajo de rutina que hacemos cotidianamente, sino de los proyectos de investigación que en estos momentos estamos llevando a cabo, que son concretamente 3. Y pues bueno, he preparado unas diapositivas en las que voy a ir explicando brevemente en qué consiste cada uno de estos proyectos. El primero de ellos, tienen aquí, se titula Aplicación de técnicas avanzadas de electroquímica de estado sólido y microscopía en el estudio de restos arqueológicos de naturaleza orgánica. Es un proyecto financiado por el Ministerio a 3 años y pues bueno, el título explica bastante bien qué es lo que pretendemos hacer. Lo que pretendemos hacer es explorar el potencial de 2 técnicas de análisis avanzadas, es decir, 2 técnicas de análisis que se han desarrollado muy recientemente y que por tanto están poco estudiadas en cuanto a su capacidad para funcionar como herramientas que nos caractericen los materiales integrantes de obras de arte, que son la electroquímica de estado sólido y ciertos tipos de microscopía, en concreto microscopía electrónica y microscopía de fuerza atómica. No se asusten que no les voy a explicar en qué consisten estas técnicas analíticas. ¿Y esto para qué o sea, dónde vamos a explorar ese presunto potencial que tienen estas técnicas? Bueno, pues lo vamos a estudiar en concreto en materiales arqueológicos de naturaleza orgánica. ¿Y por qué no en pigmentos? Porque esto fue el proyecto que hicimos hace 3 años. ¿Por qué no en metales? Porque este fue el que hicimos hace 6 años. Es decir, hemos ido por tríadas, en proyectos trianuales, estudiando el potencial de estas técnicas, que son muy prometedoras en estos materiales. ¿Y por qué estas técnicas? Bueno, pues entre otras cosas porque son lo que en química llamamos técnicas cuasi nanoinvasivas. Hoy por hoy me imagino que ustedes estarán acostumbrados a oír por televisión, por los medios de difusión, unas cuantas palabrejas que se han puesto muy de moda y que si tuviesen que leer como yo tanta bibliografía científica, verían que aparecen hasta en la sopa. Por ejemplo, sostenibilidad. Por ejemplo, eco-friendly, es decir, material que no deja o proceso que no deja huella de carbono, que es,
por tanto que es sostenible, nanotecnologías. Bien, pues estas técnicas son nanoinvasivas, es decir, que son técnicas que van a alterar muy poco el objeto material. ¿Por qué? Porque no queremos dañarlo, es decir, lo que no queremos es, para analizarlo, es decir, para averiguar qué le pasa, perjudicar al objeto. Y por tanto, interesan técnicas de análisis o bien que no lo dañen, que sean inocuas, que hay muy poquitas, o bien técnicas que sí que tengamos que arrancar un pequeño fragmento para analizarlo, pero que ese fragmento sea lo más pequeño posible. Y hoy en día, ¿dónde está, digamos, que el límite tecnológico para tomar muestras? Bueno, pues en la escala nanoscópica. Bueno, pues estas dos técnicas tienen esa ventaja, que son técnicas a escala nanoscópica. Vale. Este es el equipo de investigación, es un equipo pluridisciplinar en el contamos pues con químicos, con restauradores, con arqueólogos, con historiadores que vienen de diferentes instituciones, de museos, de nuestra universidad, del instituto, de la Universidad de Valencia, y con este equipo pues llevamos 2023 es el segundo año del proyecto, empezó en el 2022, pues bueno, ya tenemos algunas cosas hechas. Por ejemplo, este estudio sobre los pigmentos mayas, en concreto sobre el azul maya, que es una investigación que empezamos ya en el año 2006 y que hemos ido alargando y alargando y alargando porque es una investigación que ha dado mucho juego. Por explicarlo brevemente, porque aquí verán estos voltagramas, es decir, que es un estudio que se ha hecho con técnicas electroquímicas. Les he prometido que no les iba a explicar en qué consisten estas técnicas y no lo voy a hacer. Lo que sí que les voy a explicar es qué es lo que hemos averiguado con ellas, es decir, qué hemos averiguado del azul maya. Bueno, pues lo que hemos averiguado del azul maya es que es un pigmento muy particular. Es muy particular porque, fíjense, en la época de los mayas, sin ellos saberlo, o sea, empíricamente, eran unos nanotecnólogos. Es decir, el pigmento azul maya era un pigmento que está constituido por un colorante orgánico que es el índigo, que está encapsulado en unos canales interiores que tiene una arcilla que abunda mucho en el Yucatán, que es la paligorskita, que tienen dimensiones nanoscópicas. Y lo que nosotros en nuestras investigaciones hemos comprobado es que, en contra de lo que hasta ahora se venía opinando por parte de la comunidad científica, de que solamente eran moléculas de índigo las que daban ese color característico y esa resistencia tan fuerte que tiene ese pigmento al envejecimiento, que ha permitido que subsista hasta nuestros días, pues bueno, además del índigo hay otras moléculas. Y otras moléculas que están, ¿cómo diría yo?, bailando la samba dentro de la paligorskita. ¿Por qué? Pues porque están continuamente intercambiándose en unos procesos que es lo que en química llamamos redox tuning. Es decir, en función de la temperatura, en función de las condiciones, pues ahora soy índigo, ahora soy de hidroíndigo, ahora soy isatín, y voy cambiando. Entonces el índigo es azul, el de hidroíndigo es amarillo, el isatín es anaranjado. En función de la temperatura, si caliento más, pues el azul maya será más verdoso, porque se formará más de hidroíndigo y más isatín. Si caliento menos, pues el azul maya será más azul, el característico azul profundo turquesa del azul maya. Bueno, pues este es nuestro primer avance con la técnica electroquímica. Otra alegría que nos ha dado la técnica electroquímica, bueno, pues que podemos hacer datación de metales. Bueno, datación, se preguntarán ustedes, hay muchas técnicas de datación, el carbono 14, otras técnicas utilizando radioisótopos, la dendrocronología, que estudia los anillos de crecimiento anual de la madera. Sí, hay muchas técnicas, pero técnicas de datación directas, o sea, que directamente me digan la edad de un metal, eso pregúntenle a los arqueólogos, que hay alguno en esta sala, que les dirán que no hay técnicas de datación de metales directas. Siempre los metales hasta ahora se han datado indirectamente
por los materiales, los objetos que se encontraban en el contexto. Es decir, si en un yacimiento que había un objeto metálico había también un objeto que era orgánico, de naturaleza orgánica, se le hacía a este segundo objeto el carbono 14 y se decía, bueno, pues como están juntitos, pues son de la misma época. Bueno, pues con la técnica esta voltamperométrica hemos podido hacer una datación directa. Y ha sido un procedimiento muy ingenioso, y esto lo digo porque el mérito no es mío, el mérito es del colega que es el especialista en electroquímica. Yo soy la que llevo más la parte de microscopía, que ahora les contaré rápidamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo este investigador? Dijo, bueno, pues vamos a ver, en lugar de estudiar lo que es el metal, vamos a estudiar la capa de corrosión del metal. ¿Por qué? Pues porque la capa de corrosión del metal es una capa viva que evoluciona con el tiempo. Evoluciona en espesor, es decir, crece en espesor. Y además es una capa de corrosión que es muy sofisticada porque va cambiando. Por ejemplo, en el caso del cobre, hay una primera etapa en el proceso de corrosión en el que se forma cuprita y después, lentamente, la cuprita va convirtiéndose en tenorita. La cuprita roja y la tenorita es negra. Si ustedes tienen algún objeto en casa de cobre, monedas, es posible que tengan alguna antigua, fíjense en el color que tiene. Si es muy negra, quiere decir que es muy antigua o que ha estado sometida a condiciones de conservación muy drásticas. Si es rojiza, quiere decir que la cosa no ha ido mal, porque o es más reciente o tiene o ha sufrido pocas transformaciones. Bueno, pues precisamente estudiando la cinética, es decir, la ecuación matemática que rige esa conversión de cuprita en tenorita, se pueden establecer pues unas curvas de envejecimiento que nos permiten datar objetos metálicos. ¿Para ello qué necesitamos? Bueno, simplemente tener objetos de calibración, objetos de referencia que nos permitan saber cada punto de esa curva a qué año corresponde. Si yo consigo tener eso, ya tengo mi técnica de datación resuelta. Bien, aparentemente esto parece muy sencillo, pero después la cosa se complica. ¿Por qué? Pues porque las condiciones de conservación son determinantes. Entonces ahí ya viene el tío Paco con la rebaja. Bueno, es que los patrones de calibración, es decir, para que el método de calibración sea fiable, es decir, tenga unos márgenes de error pequeños, pues yo tengo que conseguir patrones de calibración que hayan estado sometidos a las mismas condiciones de envejecimiento que el objeto. Cuanto más se alejen mis patrones de calibración de las curvas del objeto que estoy intentando datar, el error con el que yo podré dar su edad va a ser mayor. Bueno, pues en ello estamos, es decir, de momento ya tenemos publicadas algunos trabajos y ahora ya verán ustedes como el tercer proyecto que les presento, pues precisamente nos vamos a dedicar los próximos 2 años a seguir avanzando en esa línea. Y este es lo que ven en la diapositiva es un caso que ya tenemos publicado en una revista científica, que es muy interesante. Es un estudio que hicimos en colaboración con el Museo Nacional de Cracovia, en el que tenían unas pinturas, que es lo que ven ustedes en la diapositiva, que son unas pinturas que se ejecutan sobre soporte de cobre o de bronce, y que se colocan, es la costumbre en Polonia, bueno, o era la costumbre en Polonia, se colocan en los féretros de los difuntos. Era una forma que tenía la familia de honrar al difunto, colocar en su féretro el retrato. Entonces, pues el museo le interesaba conocer la cronología de una serie de retratos que no se sabía exactamente de qué época eran, y bueno, pues se hizo este estudio de investigación, está publicado. Y después también tenemos la parte de la otra técnica que les comentaba, que era la microscopía electrónica, en la cual aquí lo que hemos estudiado, pues como ven, es cerámica arqueológica. Tenemos estas 3 cerámicas que se diferencian en que han estado conservadas en diferentes ambientes, en un ambiente aéreo, en un ambiente de enterramiento y en un ambiente subacuático. ¿Y qué es lo que hemos estudiado? Bueno, pues lo que hemos comprobado es que cada ambiente de conservación
produce unos deterioros distintos. Esto es lo que les interesa a los restauradores. ¿Ven ustedes? O sea, lo que hemos visto anteriormente era las cuestiones que nos plantean los arqueólogos. Esto es lo que nos plantean los restauradores. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues hemos estudiado, hemos utilizado una técnica que es la microscopía electrónica, que es una técnica bastante habitual, pero la hemos acoplado con un aparato que se llama el haz de iones focalizados. ¿Qué es eso del haz de iones focalizados? Bueno, pues es simplemente una especie de cañón que instalamos en el microscopio electrónico y lo que hacemos es, en el objeto que queremos estudiar, en la superficie del objeto, lo bombardeamos con unos proyectiles muy pequeñitos, tan pequeñitos que son átomos, bueno, mejor dicho, iones de galio, átomos de galio, con una carga positiva. Y esos proyectiles van a una gran velocidad, de tal manera que producen una erosión. Es como los chorros de arena que utilizan los restauradores o los chorros a presión de vapor de agua, que son gotitas de vapor de agua que se lanzan a gran presión sobre la superficie que se quiere limpiar, y entonces se elimina el material de suciedad, se elimina simplemente por abrasión, por colisión de esos proyectiles con la superficie. Bueno, pues aquí lo mismo. ¿Y con eso qué conseguimos? Pues lo que ven ustedes aquí, estas secciones, estos cortes en profundidad en la superficie del material. Claro, como los proyectiles con los que bombardeamos son pequeños, pues el corte que se hace es también muy pequeñito. Es tan pequeñito que está en la escala nanoscópica. Ya estamos otra vez, ven ustedes, con las nanotecnologías. Y gracias a esto, ¿qué hemos encontrado? Bueno, pues hemos encontrado unas capas de corrosión, las ven ustedes ahí, que es esta zona más oscura que está aquí, en la parte superior del corte, que es la capa finísima de unos pocos nanómetros de cerámica alterada, del vidriado alterado. Bueno, pues esto ni con microscopios electrónicos se podía visualizar, porque era tan pequeña, tan delgada esta capa que no se podía ver. Gracias a la técnica del haz focalizado de iones se ha podido identificar este proceso de corrosión tan sutil. Y aquí tenemos lo mismo. ¿Qué pasa? Que la cerámica enterrada, las condiciones son más drásticas, entonces la capa de corrosión es más gruesa, es de varias micras. Aquí la tenemos, esto es lo que veríamos con el microscopio electrónico normal. Vemos que ahí hay como una especie de capas, porque se estratifica la corrosión, pero en la parte de abajo ven ustedes, es decir, aquí tenemos, la escala es de 10 micras, aquí es de 200 nanómetros. Una micra son 1000 nanómetros. Entonces, o sea, estamos viendo. Y con 200 nanómetros ya no es que veamos dónde acaba esas capas gruesas de arriba, sino que vemos que las capas que aquí se vislumbran tienen porosidad, están formadas por pequeños poros. Es decir, que todos estos matices se pueden ver y que son evidentemente muy interesantes para los restauradores gracias a la técnica del haz de iones focalizado, que es lo que estamos explorando sus capacidades. Y después tenemos el tercer caso, la cerámica sumergida. Bueno, aquí no hay capa de corrosión, porque el ambiente submarino es tan agresivo que el vidriado alterado, conforme se va alterando, se disuelve. Y entonces lo que sucede es que el material del vidriado cerámico, que son una estructura de silicato, al disolverse, pues se queda en el agua en forma de iones silicato o de ácido silícico. Qué curioso. Las diatomeas, que son unos microorganismos que están en el mar, forman parte del plancton, tienen caparazones silíceos. Claro, necesitan sílice para construir, para que ese animalito construya el caparazón. ¿Y de dónde obtienen la sílice? Del ácido silícico que se disuelve de la cerámica. Entonces, fíjense qué curioso cómo
en función del ambiente donde la cerámica ha estado conservada, el proceso de alteración es diferente. Claro, esta información es muy interesante para los restauradores porque en cada caso, obviamente, el tratamiento de intervención va a ser diferente. Y tenemos otro caso también interesante. Esto es un estudio que está recién salido del horno, es una publicación ya del 2023. En este caso lo que estudiamos fue un alfarje. No sé si saben lo que es un alfarje, es un artesonado de la época hispano-musulmana. En este caso concreto era un alfarje del siglo XIII que apareció en una casa noble típica de Palma de Mallorca. Entonces el alfarje apareció porque se reutilizaron estas maderas que inicialmente, originalmente formaban parte del artesonado. En un momento dado esta casa señorial en la época barroca se remodeló, es decir, ya no estaba de moda la decoración hispano-musulmana y la decoraron en estilo barroco y afortunadamente, por aquello de la sostenibilidad, que no es un concepto nuevo de ahora, no, ha existido siempre, reutilizaron esos tablones, les dieron la vuelta y los reutilizaron para, no sé muy bien si era un suelo o un cerramiento, no sé muy bien qué parte del edificio era. Pero el equipo de arquitectos y arqueólogos que estaban interviniendo, estaban restaurando esta casa aparentemente barroca, se encontraron con estas tablas. Ahí ven ustedes el aspecto tan comatoso que presentaban cuando las rescataron, cuando las recuperaron. Y se nos encomendó que analizáramos estas pinturas. Bien, aquí se hizo un estudio multitécnica. Lo analizamos por todos los equipos instrumentales que teníamos en el laboratorio. Utilizamos también la técnica del haz focalizado, ahí ven ustedes los cortes, pero aquí además incluimos otra técnica más, porque realmente lo que interesaban estas pinturas, que estaban tan mal conservadas, estaban en un estado pulverulento, era no solamente identificar los pigmentos y los aglutinantes, sino también saber el nivel de resistencia mecánica que tenían estas capas pictóricas para seleccionar el procedimiento de consolidación de esas pinturas, de fijación al soporte de madera que más conviniese. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que para conocer la resistencia mecánica de cualquier material, hoy por hoy, el único medio que se conoce son los ensayos mecánicos, que utilizan probetas, en el mejor de los casos, de varios centímetros. ¿Se puede estudiar, se puede conocer la resistencia mecánica de estos materiales a la nanoescala? Pues sí, aquí tenemos la otra técnica de microscopía con la que estoy trabajando, que es la microscopía de fuerza atómica. En este caso se toma una muestra nanoscópica, es decir, que hay muestras que a veces es que ni a simple vista las ves, y se monta sobre el microscopio de fuerza atómica y tiene un dispositivo que es capaz de medir la resistencia mecánica. Con lo cual, pues bueno, son unos valores que evidentemente no coinciden con los valores a escala macroscópica que nos daría un ensayo de comportamiento mecánico, pero nos sirven para comparar, por ejemplo, pues la resistencia mecánica de una parte de las pinturas pintada con el pigmento vermellón, de la otra parte de las pinturas que está pintada con el pigmento azurita, porque claro, en cada pigmento el artista utilizaba una dosificación aglutinante pigmento, y la resistencia mecánica pues varía de unas zonas a otras. Entonces, con esta técnica esto se ha podido averiguar. Para que lo entiendan un poco mejor, o sea, el interés, les voy a poner un ejemplo que les puede sonar un poco extraño, pero que bueno, es bastante ilustrativo. El velcro. Todos ustedes, ¿quién no ha utilizado el velcro?
¿Quién no ha puesto un velcro en su vida? Todos. A ver, el velcro, ¿cuál es su mecanismo de funcionamiento? Bueno, pues son unos ganchitos pequeños que se enganchan en la otra parte del velcro, que es un entrelazado muy, muy compacto de hilos. Si nos paramos a pensar, esa resistencia mecánica tan grande que me da el velcro, que yo si quiero abrirlo directamente no consigo abrirlo, está producida por multitud de pequeñas fuerzas que son las que producen cada ganchito que forma parte del velcro, que se ha enganchado a un hilito de la otra parte. Entonces, esto es exactamente la diferencia entre un ensayo mecánico a gran escala, que lo que hace es medir la fuerza del velcro, y el ensayo, o sea, y lo que sería medir la fuerza que yo aplico solamente con un pequeño enganche. ¿Entienden ustedes? Entonces, claro, hay una equivalencia, evidentemente. Hay velcros que serán más resistentes y otros menos resistentes, en función de que la madeja está desordenada, esté más compacta, o en función de que los ganchitos de la otra parte pues sean más resistentes. Bueno, pues esa es la equivalencia con la que nosotros trabajamos. Es decir, si yo tengo un valor de la fuerza que produce ese ganchito individual, pues puedo extrapolar a escala macroscópica a la fuerza que me va a generar cuando yo sumo la fuerza individual de cada uno de los ganchitos. Creo que con esto he intentado explicar bastante bien una técnica que, por otra parte, es bastante de ciencia ficción. Y ya este último caso, y ya voy a pasar a los dos siguientes proyectos de investigación, que son mucho más cortitos, no se asusten, estoy acabando. Bueno, esto también es, les decía antes, que a veces conectamos el pasado con el futuro. Esta es otra línea de investigación que llevamos en este proyecto, en la que estamos conectando el pasado y el futuro. Estamos trabajando en el desarrollo de morteros o estucos de reintegración o de reposición de materiales, bueno, de morteros de cal aérea. Y ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues precisamente a raíz de la investigación esta que les comentaba sobre el azul maya, bueno, cuando analizamos estas muestras de azul maya, no solamente analizamos el pigmento azul maya, analizamos todo lo que era la capa pictórica. Y entonces también descubrimos, que esto es una publicación que hicimos en el 2014, descubrimos que los mayas que utilizaban morteros de cal añadían gomas vegetales para mejorar las propiedades de esos morteros, de esos estucos que preparaban. Y gracias a eso, pues, entre otras cosas, es por lo que han pervivido en condiciones tan drásticas como son las de la selva tropical del Yucatán hasta nuestros días. Entonces esto nos dio la idea de, bueno, pues aprovechemos esto que empíricamente los artistas mayas ya descubrieron, que están demostrando que eran bastante inteligentes, pues aprovechémoslo en el momento presente. Y sobre todo también teniendo en cuenta que en países pues, pensemos en toda la zona de América Central y América del Sur, que están pues, en proceso de vías de desarrollo, pues muchas veces no tienen acceso a tecnologías, a materiales sintéticos que a lo mejor en Europa se utilizarían para reintegrar o para rehabilitar edificios. Entonces allí pues tienen que recurrir a productos naturales. Bueno, pues vamos a ensayar el trabajar con morteros de reposición, de reintegración, e investiguemos qué pasa si los aditivamos con estas gomas vegetales. Entonces esto fue objeto de investigación en una tesis doctoral que se leyó en 2016. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos seguido trabajando. Y en esta investigación, que también está recién salidita del horno, ya es publicación del 2023, pues es la primera parte de este estudio en el cual pues queremos ver cómo se comportan
exactamente estas gomas vegetales, naturales, qué es lo que hacen para mejorar las condiciones, las capacidades de estos morteros. Tampoco es que esto lo hayamos inventado nosotros, es decir, que aquí hay arquitectos que también les pueden decir a ustedes que el adicionar los materiales de arquitectura, los materiales de construcción con productos de tipo mucílago o de tipo polisacárido, esto ya es una investigación que ya lleva su recorrido. Lo que pasa es que es una investigación que fundamentalmente se ha dirigido a morteros, a estucos de fraguado de tipo puzolánico, los cementos y las puzolanas. Pero está mucho menos estudiado en el caso de morteros o de estucos o de cal aérea. Y de ahí el interés por nuestra parte en abrir esta línea de investigación, a ver si también en morteros de cal aérea pues se puede aplicar esta técnica, que parece ser que se ha demostrado que sí que funciona, porque a los mayas les ha funcionado muy bien. Entonces hay que aprender de nuestros ancestros y seguir sus pasos. Esta primera publicación, aquí aún no aparecen las gomas vegetales, porque lo que primero queríamos saber es exactamente en la cal aérea cómo fragua, es decir, cómo se produce el fraguado en esa primera fase de endurecimiento, que son pues las primeras 24 horas, la primera semana, el primer mes. Y pues bueno, hemos descubierto también, por ahí vuelven a aparecer las nanopartículas, que están por ahí en marcha, que de alguna manera están regulando ese proceso de formación, de endurecimiento del mortero. Vale, a ver. Bien, entonces ya brevemente les cuento los otros dos proyectos. En el último que queda no me voy a extender porque realmente ya lo he contado. Este sí que quiero dedicarle unos poquitos, 2 minutos, nada más. Se trata de un proyecto, no tiene nada que ver con el anterior, en el que intentamos desarrollar estrategias de conservación preventiva de patrimonio ferrotranviario de cara al cambio climático. Bien, el tema este surge, en primer lugar, porque mi abuelo era ferroviario, entonces hay, digamos, que cierta vinculación sentimental con este mundo, y por otra parte, además, ha generado contactos, conexiones con el mundo de todos los aficionados al tema ferroviario o ferrotranviario. Normalmente por ahí se habla de ferroviario, pero nosotros hemos querido incorporar los tranvías, que aquí en Valencia pues han tenido gran tradición, y en la Comunidad Valenciana en general, en Castellón, en Alicante, han sido ciudades que han tenido su tradición tranviera, pues patrimonio ferrotranviario. Bien, lo primero que hemos descubierto es que el mundo ferrotranviario tiene muchos followers, que se dice ahora, muchos seguidores, y que además son followers, pero forofos. Y hasta tal punto que hay algunos coleccionistas que tienen sus propios hangares con vagones y con máquinas de tren que incluso ellos mismos restauran. Claro, aquí es donde empieza un poco la tesitura que nos ha llevado a plantear este proyecto. Estos aficionados del mundo del ferrocarril, ¿qué es lo que hacen? Bueno, sobre todo, digamos que su máxima aspiración es devolverle la funcionalidad a los objetos. Es decir, si es una locomotora, pues que la locomotora pueda volver a funcionar. Pero claro, para ello, a veces, pues recurren a procedimientos que desde el punto de vista de los principios académicos de conservación y restauración no sería lo más adecuado. No diré incorrecto, sino lo más adecuado. Precisamente en esa brecha que existe entre el mundo académico, que está, pues eso, metido en su círculo de museos, de patrimonio identificado, reconocido,
y ese mundo de patrimonio ferrotranviario que está oculto, que está inadvertido, porque está en las colecciones de los aficionados, que incluso está disperso y a la vez ante nuestra vista. Es decir, si ustedes se pasean por Valencia, encontrarán calles donde aún quedan restos del trazado de tranvía de la ciudad, por no hablar de vías de tranvía enterradas, pero ganchos y cables para sujetar la catenaria en la calle Sagunto, que yo vivo al lado, aún quedan. Entonces, lo tenemos delante de nosotros y no somos conscientes de que eso forma parte de nuestro acervo cultural, de nuestro patrimonio histórico. Entonces, esa brecha es la que ha intentado, con todas las limitaciones que tiene este proyecto de investigación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el proyecto? Bueno, pues básicamente dos cosas. Otra de las palabrejas que están de moda ahora es el cambio climático. Es decir, van saliendo en el repertorio. Si quieres que la Comunidad Europea, si Bruselas quieres que te financie un proyecto, mete nanotecnologías, sostenibilidad y cambio climático. Si no, no tienes nada que hacer. Estás más perdido que la guerra de Cuba. Bien, entonces aquí en este caso parece ser que lo del cambio climático a la Generalitat Valenciana le convenció y nos dio financiación. Entonces, claro, nos hemos comprometido, entonces vamos a hacer un estudio de cambio climático. Eso es una de las líneas de investigación del proyecto. Estamos haciendo estudios de inventarios históricos y a partir de ellos hemos ido atrás, nos hemos remontado hasta hace 20 años y con los datos de temperatura, de humedad, de contaminantes atmosféricos vamos a intentar ver qué pasará, hacer modelizaciones, es decir, desarrollar ecuaciones matemáticas que nos digan cómo va a evolucionar el clima en la Comunidad Valenciana, porque claro, en Europa se hacen muchos proyectos de estos, de cambio climático, pero ninguno estudia concretamente lo que le va a pasar a la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, pues oye, aquí en casa vamos a averiguar qué es lo que nos va a pasar a nosotros y bueno, esto es uno de los objetivos del proyecto. Y el otro objetivo es desarrollar como una especie de documento que queremos dar a conocer a todo ese mundo de ferroviarios para que, bueno, pues tengan ahí una especie de guía de buenas prácticas con la cual puedan cuidar sus colecciones patrimoniales, que aunque no es patrimonio cultural identificado, que consta en los registros oficiales, pero no deja de ser patrimonio cultural, que de hecho es de interés para un grupo, para una comunidad sensible a él, que son estos aficionados. Y porque además hay otra cuestión, a raíz de este proyecto, obviamente yo me he tenido que empapar mucho de temas de conservación preventiva, he leído mucho. Y, por ejemplo, el caso de Australia es muy interesante. En Australia tienen una situación de alguna manera similar a la del patrimonio ferrotranviario. El patrimonio ferrotranviario es patrimonio industrial y por consiguiente es un patrimonio muy joven. Es decir, o sea, ¿cuándo empieza el patrimonio industrial? Pues en el siglo, con la revolución industrial. Siglos, si me apuran, echándole mucha 17, pero es, o sea, yo diría más bien 18, 19 y 20, y lo poquito que llevamos del 23, o sea, del siglo XXI, perdón. Entonces, en Australia también es un país joven, todo su patrimonio es muy reciente. De hecho, yo estuve hace unos años en la Universidad de Western Sydney y digamos que el edificio noble de la universidad era un antiguo orfanato del siglo XIX, que para ellos era, vamos, como para nosotros un poblado íbero, porque nos remontábamos a la prehistoria de su historia. Y claro, o sea, habían conservado las paredes descarcatadas, algo que aquí lo eliminaríamos, oye, por las capas superficiales, no, estaban todas, o sea, tenía que quedar todo conservado. Claro, el primer día que entramos, dijimos,
estos que están de obras, o sea, mi primera impresión fue, ¿están de obras? Que están todas las paredes como si estuvieran a mitad. No, o sea, un cartelito, no touch, ¿no? O sea, no toque usted, prohibido tocar la pared, que es patrimonio cultural. Bueno, entonces, es muy interesante leer todo lo que han escrito los conservadores australianos acerca del patrimonio cultural, porque yo creo que ellos tienen una visión de lo que es patrimonio bastante diferente a la que se pueda tener, por ejemplo, aquí en Europa, que claro, pues eso, tenemos desde cuevas rupestres, ¿eh? Entonces, bueno, en Australia también tienen, estas de los aborígenes. Entonces, en Australia, ellos consideran que cualquiera, es decir, hasta una familia, tiene, no diré la obligación, pero sí la responsabilidad de conservar todo el legado familiar que posea. ¿Por qué? Bueno, pues porque, a ver, patrimonio cultural, ¿qué es? Bueno, pues según las definiciones académicas, es aquello que pueda tener interés para un grupo o para un colectivo. Bueno, pues la familia ya es un colectivo. Pues ya está, ya lo tenemos. Y la otra cuestión con la que argumentan para defender esta postura, con la cual yo de alguna manera me identifico, es que, bueno, el patrimonio cultural, ¿quién es el que decide qué se cataloga, qué forma parte del inventario y qué no? Evidentemente, un comité de sabios. Bueno, hoy por hoy también los organismos internacionales abogan porque las decisiones se tomen lo más colegiadamente, lo más ampliamente posible, haciendo participar a la comunidad o a la colectividad que es, digamos, que depositaria de ese patrimonio cultural. Muy bien, pero en cualquier caso, es decir, normalmente estas decisiones, ¿qué se están tomando? Se están tomando desde el momento presente. Es decir, por mucho que queramos, nosotros no tenemos perspectiva de futuro. Y lo que en este momento no se considera patrimonio cultural y no se considera que merece la pena inventariarse, porque también aquí, obviamente, hay que llegar a una solución de compromiso. Tampoco se puede conservar todo, desbordaríamos, hay que reciclar. Otro tema también interesante, reciclaje, conservación, bueno, es decir, que todos estos temas es lo que en esta guía de buenas prácticas poco se llevan son objeto de reflexión. Entonces, la idea que yo creo que tienen los australianos al respecto es, bueno, si concienciamos a toda la población de que cada uno conserve en la medida de sus posibilidades y lo mejor posible, y para eso hay que formar y hay que enseñarles, pues bueno, hay que darles una especie de guía de buenas prácticas de qué es lo que hay que hacer. Si conseguimos que la mayor parte de unidades grupales conservan objetos y patrimonio, pues más quedará, más se heredará para las futuras generaciones. Y el día de mañana, pues es posible que muchos objetos que de otro modo no se hubieran conservado, pues se conservarán y podrán formar parte del legado cultural de las futuras generaciones. Entonces, pues todo esto, toda esta cuestión en la cual, fíjense ustedes de la química, cómo nos hemos alejado y nos hemos pasado a la teoría de la restauración. Pues es lo que estamos tratando de trabajar en este proyecto. Aquí, obviamente, no solo forman parte del equipo de investigación químicos. Aquí hay un potente grupo de investigadores del instituto en el que hay de todo, historiadores, arqueólogos, arquitectos, restauradores. De hecho, químicos creo que somos los que estamos en minoría. Bien, y paso, porque esto ya se lo he contado. Bueno, como caso de estudio, como ejemplo, vamos a utilizar esta locomotora, que es la locomotora Mikado, que es una locomotora de vapor, que si tienen ganas se acercan un día por el campus de la universidad, acceso libre, está ahí en el campus, esta locomotora junto con una grúa, que es un poquito más antigua. Vale. Y ya para acabar, bueno, esto es la estación yo tengo una pregunta, Guillermo, para ti. La estación Begistoras.
Ahora me vas a contar qué papel desempeñó Begís en las guerras carlistas, que me has picado la curiosidad. Porque yo hasta ahora lo único que había visto había sido un nido de ametralladoras de la guerra civil española, o sea, la del 36. Pero no sabía que por ahí también pasaba el frente carlista. Sí. Y vamos, hoy ha sido un descubrimiento. Y nada, y este es el proyecto, el ChronoQ, que es un proyecto que nos ha venido de Austria. Lo financia en este caso la Fundación de la Ciencia de Austria, y en el paso rápido, el equipo de investigación somos 3 españolitos y la coordinadora, la directora del proyecto, que es la doctora Marianne Modlinger, que es una arqueóloga que está trabajando en la Universidad de Innsbruck. Y vamos a trabajar con 300 piezas de bronce de diferentes museos austríacos y de Europa, para desarrollar lo que les contaba en el primero de los proyectos, técnicas de datación del cobre y del bronce. Bueno, pues con esto ya acabo. Muchas gracias por su paciencia. Me lanzó una pregunta. Estas son preguntas que me has picado la curiosidad, ¿no? Y tengo la otra. Tengo la otra. ¿Cómo nos ponemos? Aquí estamos, nos ponemos. Bonito es el cantarillo este. Nos hemos quedado ya casi sin tiempo para terminar. Pero el objetivo de estas jornadas justamente es esto: el debate, la tertulia, compartir con la sociedad, la ciudadanía, pues nuestra actividad, ¿no? y tener un poco ese feedback. Yo, como director de instituto, no puedo estar más orgulloso de tener tan brillantes investigadores e investigadoras en mi instituto, y de ver un poco el trabajo tan interesante que hacemos, que lo conozco por encima, pero cuando te lo vuelven a explicar en profundidad, la verdad es que es para estar orgulloso. Y bueno, pues yo no sé si esta pregunta que habéis lanzado, no, es que empezamos, tengo otra, empezamos el debate. Alusiones, ¿no? Pues Begís es muy interesante. Gracias por la pregunta. Sí, es que tengo casi la segunda Ahora vivienda me vais a pillar, porque mi mente no es tan prodigiosa para que retener todos los datos, ¿no? Yo necesitaría la chuleta de fechas, datos, ¿no? Sí que recuerdo que está el general Azpiroz, por ejemplo, de Liberal, es el que lleva un poco la recuperación, ¿no?, de las plazas, ¿no? Y bueno, van cayendo en el momento que el tema del territorio, del reino de Cabrera es muy efímero, se sostiene mientras está el frente del norte. En el momento que el frente, a raíz del convenio de Vergara, se firma el pacto de Vergara, ¿no?, Cabrera lo considera una traición y decide seguir la guerra, y claro, todas las fuerzas liberales, todos los ejércitos liberales que están concentrados en el norte, bueno, vienen a apoyar a los que hay aquí, ¿no? Entonces ahí se ve claramente que empieza una verdadera guerra contemporánea, ¿no?, con todos los efectivos, movilización de artillería y movilización del mayor número de efectivos en el campo de batalla, ¿no? Ahí, con tiempo y paciencia, obviamente cae todo. Y por ejemplo, el caso del territorio valenciano es que van cayendo como un castillo de naipes. Muchas de las plazas prácticamente se abandonan. Begís, que es muy interesante, la verdad es que la plaza, yo cuando la visité no la conocía, y entonces de repente digo, es muy bonita, es apasionante, tiene también ese punto romántico de la fortificación, bueno, pasearse por ahí. Lo que pasa es que uno sube a Begís y claro, está devastada y no queda nada, casi es una meseta, ¿no? Hay cosas, pero es una meseta que obviamente se destruyó todo, y fue realmente Azpiroz un poco el responsable de, yo me acuerdo de un nombre, me voy a acordar de pocos más, porque sé que Azpiroz, luego también está el tema Chulilla es otra plaza importante, ¿no?, aquí en primer frente de Valencia, ¿no?, y también es espectacular, una plaza espectacular. Estuve hace unos días y cada vez que voy me impresiona, ¿no?, que es un conjunto. Pero Begís sí que es muy curioso, y en ese sentido, ¿no?, que constituye, para los carlistas es fundamental, porque constituye esa plaza fuerte que permite conectar, ¿no?, sortear el paso liberal, ¿no? Había citado Manzanera, que están las dos.
Si cogen el coche, simplemente lo he comentado, creo, que coger el coche, ¿no? Desde Llíria y coger la carretera que lleva a Chelva, ¿no? Uno va por la carretera, ya la nueva autopista, ¿no? Que han hecho hace un tiempo, ¿no? Va subiendo y enseguida se detecta cuando empieza el reino de Cabrera. Se nota clarísimamente en el paisaje, ¿no? Y en la carretera de Teruel también, ¿no? Uno va viendo y se da cuenta cuando se adentra en el terreno de Cabrera. Curiosamente, una vez pasa la gran posición liberal, que son Segorbe y Jérica, que hay en Jérica también, lo que pasa es que ahí no nos hemos metido muy a fondo, tengo ganas ya porque tanto Segorbe como Jérica tienen mucho, pero liberal. Entonces, ahí a la altura de, ¿cómo se llama? Barracas, Sí. es que se da cuenta cuál es si uno tiene que cruzar en una zona que es, ¿por dónde cruzaría? De aquí hasta Teruel, y hay 2 puntos. Y precisamente, si mira de reojo, no se ve por las montañas, es que ahí detrás está Vejís y ahí detrás está Manzanera. Son las 2 posiciones claves para controlar el territorio y pasar rápidamente esa vía donde se pueden encontrar con los liberales. Vejís a mí me resultó muy interesante. Ahora en Vejís yo creo que lo que toca hacer es lo que hemos hecho en Requena, ir plaza por plaza y precisando. Pero muy bonita. ¿Y qué otra tenías curiosidad? No, pero es que me sabe mal, que tampoco quiero yo que aquí en la mesa monopolicemos, te la haré después, vale, pero... Sí, no, mejor la gozada. Sí. Si hay alguna intervención, alguna pregunta, curiosidad que se quiera hacer desde el público, yo creo que es mejor, ¿no? Para claro, a ver, sí. Venga, me Creo toca a mí que animar. las conocidas por ahí, que ya me conocen, o sea que con confianza, es un momento que podéis aquí poner un aprieto. Los dibujos esos tipo cómic que ponía ilustrándolas, esos son dibujos suyos, es dibujante de cómic además. Un aprendiz de todo y maestro de poco, pero bueno. Ahí está la gracia de la vida, ¿no? Hacer cosillas de todo tipo. No hay con sus preguntas o aportaciones, curiosidades sobre el tema. No, yo que soy desconocedora de todos estos campos, es toda admiración de cara a lo que habéis expuesto, porque desde luego son unos campos absolutamente interesantes para además abrir vías pues, de visitas y todas estas cosas, y luego para entender también el mundo este de la restauración que es tan mágico. O sea que profunda admiración. Y el título de la primera comunicación creo que se llamaba ¿Patrimonio Invisible? Sí, Patrimonio Invisible, ya no recuerdo cómo lo había puesto, sí. De la España vaciada. Sí. Yo creo que hoy, si hay algo que es una amenaza en la sociedad de hoy, es que algo sea invisible. Porque automáticamente desaparece. Y eso significa que está en riesgo de desaparecer, o riesgo de deteriorarse, o riesgo de que lo perdamos como patrimonio que realmente es. Y yo creo que justamente es un poco el concepto, ¿no? Hay que hacerlo visible. Y nosotros, cuando queríamos llamar a estas jornadas Ilumina el pasado, un poco una de esas funciones es esa, evitar que sea invisible, ¿no? Si ilumina, si se pone en foco, hacemos que las cosas vuelvan a ser visibles. Y efectivamente, el que algo se haga invisible para la sociedad es lo peor que podemos decir, ¿no? Lo mismo que es como decir que ha perdido el valor, que ha dejado de tener valor. Y bueno, en ese sentido sí que es verdad que esa época es una época oscura. Muy oscura. Una época oscura. El siglo XIX es un año, un siglo dramático para la historia de nuestro país. Y sí que es verdad que es un siglo muy olvidado, es cierto. A ver. A mí me gustaría hablar, simplemente agradecer por supuesto los ponentes, los asistentes que habéis aguantado hasta el final y me gusta mucho la exposición de hoy, me ha gustado mucho porque es tan diferente un ponente del otro, ya lo han dicho ellos, pero es que eso es lo que nos sucede en este campo, el campo de la restauración o de la conservación del patrimonio es tan interdisciplinar y tan diferente, tan variado, hay tanto patrimonio distinto, hay tantas visiones, tantos especialistas implicados que es difícil
entenderlo bien, porque es muy complejo y creo que hoy hemos tenido esa visión, ¿no?, tan diversa, pero a la vez muy bien unida, ¿no?, muy linkeada. Podrían trabajar juntos en un proyecto perfectísimamente, ¿vale? Nos ha dado la casualidad, pero bueno, igual surge de aquí un proyecto en Mejís, nunca se sabe. Pero quiero decir que esta interdisciplinaridad o multidisciplinaridad que digamos que está intrínseca en nuestro trabajo, yo creo que aquí se ha visto reflejada de una manera muy clara y eso me pone muy contenta, me alegra mucho. Y toda la preocupación, ¿no?, aparte de hacer lo que nos gusta, de lo que, digamos, cada uno entendemos, y también un poco ese compromiso, ¿no?, de sentirnos útiles a la sociedad, ¿no?, de que de alguna manera esto que hacemos pues tenga un reconocimiento y esté aportando realmente, esté contribuyendo a que la sociedad pues sea un poquito mejor, tenga un poco más interés en su pasado, tenga más interés en su patrimonio. Y un poco esa es nuestra... necesitamos también tener ese retorno, ¿no?, de que la sociedad un poco reconozca esta actividad. Y ahí a veces no sabes, ¿no?, es difícil, lo supones, ¿no?, pero es difícil porque no tienes tampoco indicadores, no tienes canales para que la sociedad te diga, no, sí. Salvo los casos puntuales muy exitosos, pero tenemos mucha actividad que es muy invisible. Hay mucha actividad que está en el laboratorio, que está en el despacho, que publicas y que los técnicos, los especialistas, sí que sabes que te leen y tal, pero muchas veces no llegas a saber o intuir si realmente la sociedad la está valorando, ¿no? Y bueno, pues un poco este tipo de jornada también un poco tiene esta finalidad. Y yo confío que sí, que esta labor que hacemos y que hoy, digamos, ha mostrado de una forma un poco muy representativa por estas dos comunicaciones o contribuciones, sí que pues haya sido del agrado y sea valorada y apreciada por la audiencia. ¿Es así o no? Bueno, yo creo que ya es hora de tomar una cervecita y un picoteo y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Y nos vemos el mes que viene, si os apetece. Yo no sé hacerte una pregunta de Nonano. No, la otra pregunta... ¿Estás emocionado? ¿Sí? ¿Tienes una forma de contar las cosas? Me salta Claro, es que además eso lo hace más emocionante, menos formal, hice una pero prueba mejor y es. no-